puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Bueno, vamos a seguir con el tema de la salvación y de la cruz. Esta es la segunda parte del tema de la cruz. La cruz para la gente de hace 2000 años que tenían la oportunidad, digámoslo, de entender qué es la cruz, no significaba lo mismo que para nosotros en este tiempo moderno. La cruz no era un símbolo de alegría. De hecho, cuando una persona veía una cruz, corría por su cuerpo un frío, sabiendo que la cruz en realidad era una máquina de tortura. La cruz, yo les contaba que estadísticamente grandes emperadores la utilizaron para infundir temor a sus enemigos. Los primeros que utilizaron esto fue, por ejemplo, el rey Darío, Alejandro Magno, Alejandro Jabeo. Tito Vespasiano vino y acabó con una revuelta de los judíos. Y cuando Tito vino, 60 o 70 años después de la muerte y la resurrección del Señor, Tito destruyó el templo. Tito sacrificó un cerdo en el altar haciendo una burla a los sacrificios que se le ofrecían a Dios. Pero Tito no solo hizo esto, sino que crucificó tanta gente que literalmente se acabaron las cruces y se acabaron los espacios donde poner crucificados. La cruz era un símbolo de horror para la gente. Originalmente la cruz no consistía en un palo horizontal y uno vertical, sino que era un solo madero de punta donde se impalaba a la gente, donde se clavaba a la gente desde el recto hasta sacarlo por la boca. La idea es que se dejaba a la persona allí como un escarnio público. Los romanos, que tenían un imperio tan vasto, tan grande, utilizaban la crucifixión para cualquier persona que quisiera enfrentarse a ellos. Cualquier persona que quisiera causar una revolución lo pensara dos veces. La cruz no era una máquina de matar rápidamente a la gente. De hecho, se inventó el tema de la guillotina. La guillotina, aunque era una máquina de muerte, era rápida. Imagínese usted tener que escoger entre morir lentamente por horas, sentir que tu cuerpo se va reventando lentamente, sentir que te vas desangrando en un madero, sentir que tus pulmones se van llenando de sangre y luego colapsan, no puedes respirar, sentir que tienes fiebre por causa de las heridas, sentir que está clavada tus manos a un madero y que esa puntilla de aproximadamente de largo tenía unos 18 centímetros, ese clavo, 18 centímetros de largo y unos 2.5 centímetros de ancho, había perforado tus muñecas. Sentir que los nervios, los tendones se recogían, que el dolor era insoportable, que los brazos, sentías corrientazos por los brazos producidos por estos clavos. Sentir que los nervios se iban reventando poco a poco, era una muerte espantosa. En comparación con una guillotina, realmente el que moría decapitado por una guillotina o por una espada o por un hacha no sufría, porque era en cuestión de segundos que la cabeza se cortaba del cuerpo. Pero la cruz no. La cruz fue diseñada originalmente para producir
el mayor sufrimiento físico y emocional posible en un tiempo prolongado. No era algo rápido, era algo humillante, doloroso y largo. Así que el Señor Jesús va a la cruz. Y lo dije el día de ayer, cómo el Señor, al ir a la cruz, sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a sufrir una agonía que nunca como Dios había experimentado. Recuerde que la Biblia dice que el Señor Jesús, antes de llamarse Jesús, porque ese fue el nombre que se le dio cuando vino a la tierra, se llamaba el Verbo de Dios. Esto lo puede encontrar en Juan capítulo 1. Él como Dios nunca había experimentado el dolor, como Dios nunca había experimentado la burla, el escarnio, nunca había experimentado que le dieran un puñetazo, que lo abofetearan, que lo castigaran. Y él ahora como hombre estaba experimentando todo esto. Eso lo encuentras bíblicamente en la palabra. La palabra esputo lo encuentras en el libro de Isaías capítulo 50 versículo 6. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. Mesar la barba es que literalmente a él le arrancaron la barba, se la arrancaron, no se la depilaron, se la arrancaron. Al arrancar la barba me imagino que venía desprendida con fragmentos de piel. Y dice: no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Él fue escupido en la cara. Como te dije, una ofensa para un judío, cuando tú estás teniendo una conversación con un judío, escupir en el piso es una ofensa. Pero escupir en la cara es una ofensa gravísima. Y esta gente estaba escupiendo a su hacedor. Esta gente estaba escupiendo a aquel que los hizo, que los formó. El Señor Jesús comienza a recibir una cantidad de castigos. Es golpeado, es flagelado. Él es llevado al pretorio romano y toda una compañía de soldados vienen a golpearlo, a burlarse de él. Le vendan los ojos y le golpean con una caña de madera en la cabeza. Y el Señor Jesús comienza a sangrar por su cabeza. La corona de espinas rompe el cuero cabelludo. Su espalda está sangrando totalmente. Está sangrando. A él lo han golpeado, según la sentencia de Poncio Pilato, lo han golpeado en la espalda con un látigo que tiene 7 ramales y cada uno de esos ramales tiene 3 puntas, donde el verdugo romano amarraba pedazos de metal, pedazos de piedra o pedazos de hueso. La idea era romper cada vez que se golpeaba. Eran en forma cóncava, como la uña de un gato. Y el Señor comienza a experimentar todo este quebranto, todo este dolor que lo hablamos ayer. Y dice la palabra del Señor que Él enmudece, Él no se defiende, Él va en silencio. ¿Sabe? Todo este dolor que Él estaba experimentando, toda esta situación, mucha gente dice que era fácil para Él porque el Señor lo ayudó, porque Dios lo estaba ayudando. Yo quiero hacerle claridad en esto. La primera vez que Jesús como tal iba a experimentar la separación, la primera y única vez del Padre, era en este momento. Hay algo que es maravilloso y es que cuando los primeros mártires, como Esteban, fueron apedreados, la Biblia dice que por causa del Señor mucha gente murió de una forma grotesca. Usted ha leído, por ejemplo, cómo murió Esteban. Esteban murió apedreado. Pero la Biblia dice que cuando Esteban moría apedreado, él vio a Jesús que salió a recibirlo en gloria y él comenzó a decirle al Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento que él estaba sufriendo dolor, tenía la asistencia de Dios. De hecho, en el libro de los Hebreos, quiero leerle una parte de esto, en el capítulo 11, me habla de los hombres de la fe. Pero algunos hombres de la fe no tuvieron un buen desenlace, un buen final en su vida, hablando de dolor y sufrimiento. Dice el versículo 34 de Hebreos 11: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad,
se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Habla de lo que vamos a hablar el domingo. Pero dice, estos fueron unos de los primeros discípulos, pero dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron unos apedreados, otros aserrados, otros puestos a prueba, otros muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por cuevas y por cavernas de la tierra. Dice que algunos de ellos fueron ¿qué? Apedreados, pero dice que algunos fueron aserrados. Aserrados es partidos por la mitad, cortados por la mitad con un serrucho. Una muerte horrible también. Sin embargo, le quiero decir esto. Aunque algunos mártires de la iglesia primitiva, mientras eran apedreados, otros fueron quemados vivos, otros fueron aserrados, otros fueron devorados por leones, en aquellos casos, la presencia de Dios inundaba su ser y les daba una gracia especial para ayudar a morir en paz en ese momento. Ellos recibían la ayuda de Dios para poder morir adorando a Dios como los primeros cristianos. Mientras los leones se los comían, ¿sabe qué hacía esta gente? Cantaban a Dios. Eso es algo sobrenatural. Mientras el león le estaba arrancando las piernas, los brazos, se estaba comiendo sus hijos, ellos estaban abrazados adorando a Dios. Allí Dios los estaba acompañando. Médicamente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema que cuando una persona sufre una herida, inmediatamente el cuerpo segrega unas sustancias y esas sustancias ayudan a mitigar el dolor por un tiempo. Ayuda a que la herida no duela tanto, a que una persona que tiene un pie fracturado se pueda quitar de la carretera, no se sabe cómo se puede mover, si tiene destrozado el hueso, pero se mueve. Y hay un momento donde no siente dolor porque el cuerpo está segregando unas sustancias que ayudan a mitigar ese dolor. Espiritualmente esta gente, estos mártires, recibieron la asistencia de Dios. Y Dios, en medio de que los estaban cortando por la mitad, mire, algunos de los discípulos, si me alcanza el tiempo de mañana o la otra semana, algunos discípulos murieron boca abajo crucificados. Algunos de ellos fueron lanzados, uno de ellos fue lanzado del pináculo del templo y fue arrojado 30 metros al vacío. Y cuando cayó se dieron cuenta que estaba vivo y luego vinieron con garrotes a darle con los garrotes y no moría. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Estaba adorando a Dios. Pero en el caso del Señor Jesús fue totalmente diferente. Él no fue a la cruz con la asistencia de Dios. En el caso del Señor Jesús, Él estaba completamente solo, apartado del Padre y privado de su gracia. Estaba solo y comenzó a sentir todo el dolor de la humanidad en Él. Toda la agonía que produce la enfermedad. Cada enfermedad de la humanidad, enfermedades antiguas que ya no existen hoy como antes, como la lepra. Enfermedades modernas como todas estas virosis y todo el cáncer y todo lo que hay en este momento. Y enfermedades modernas como el H1N1, como el anthrax, como el ébola. Toda enfermedad conocida y por conocer estaba en el cuerpo del Señor. Era tan intenso el dolor del Señor en la cruz que literalmente le quiero contar que su corazón se derritió en su cuerpo, se reventó. Era tan intenso su dolor que la lengua se le pegaba al paladar. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 22, versículo 14 y 15. Es un salmo que habla del Mesías, del Señor. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mire, al Señor Jesús no se le partió ni un hueso porque no tenía por qué ocurrir, porque había una profecía
donde ningún hueso de él se iba a partir, pero sí se descoyuntaron. Le voy a explicar esto. Para poder hacer que el reo sufriera más a la hora de clavarle estas puntillas de 18 centímetros, estos clavos de hierro, que eran cuadrados y pesados, se tomaba el sentenciado, se acostaba sobre la madera, y entonces los soldados romanos estiraban al máximo el brazo para poderlo fijar a la madera. Al estirar el brazo, zafaban literalmente el brazo donde se conecta al resto del cuerpo. Sufría allí una ruptura, se descoyuntaba el brazo de lo que conocemos como el hombro. Y dice que sus huesos se descoyuntaron. Y luego dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sabe? El exceso de sangre acumulada en el corazón. El corazón, por todo este dolor, estaba bombeando más rápidamente. Pero recuerde que él tenía heridas abiertas, traumas abiertos, expuestos. Entonces, cuando una persona se corta, inmediatamente el cuerpo reacciona causando fiebre. La fiebre es subir la temperatura del cuerpo para evitar que a través de esa herida puedan entrar bacterias o gérmenes. El Señor estaba experimentando cuando dice que su lengua se pegó a su paladar, es porque él tenía algo que se llama fiebre traumática. Estaba deshidratado, por eso en una de las últimas palabras es que él tiene sed, ¿recuerda? Y dice que por la pérdida de la sangre, de la fiebre, su corazón, al final, dice el Salmo 22, versículo 14 y 15, termina derritiéndose, termina dañándose completamente. Él tiene una sed intolerante. Ahora, recuerde que les dije que él estaba allí desnudo. Él no fue crucificado con ese pañal, con esa prenda. Él estaba desnudo. Pero cuando una persona tiene una herida, él fue golpeado desde la noche anterior, él comenzó a ser golpeado, llevaba horas de ser golpeado. El cuerpo del Señor como tal estaba lleno de hematomas, de morados y de inflamación. Estaba su cuerpo tan irreconocible que si tal vez tú pasabas por el lado de él, no te darías cuenta que ese era Jesús de Nazaret. Recuerdo una vez que me intoxiqué con una comida y fui al médico. Y cuando me intoxiqué con esa comida, la nariz se me hinchó, la boca se me inflamó, de tal manera que el labio inferior se me descolgaba del peso, era tan gordo que se me descolgaba. Los ojos se me pusieron pequeños, se me hincharon las puntas de los dedos. El peligro allí era que se me cerrara la tráquea y no pudiera respirar porque se inflama también por dentro del cuerpo. Recuerdo que yo lo tomé, en el buen sentido, me tomé una selfie, parecía que me hubieran dado puñetazos en la cara. El médico que me atendió y que me aplicó adrenalina, horas después, cuando mi rostro se desinflamó, ya no me reconocía. Al Señor, la gente que lo conocía no lo veía de esa manera, lo veía totalmente desfigurado. Estaba su cuerpo totalmente sangrante, herido, por donde usted lo mirara. Por eso la Biblia nos describe otro detalle acerca de esto. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice lo siguiente. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Qué dice que no había en él?
no había parecer en él ni hermosura, como una raíz de tierra seca. La Biblia dice en Marcos capítulo 15, versículo 23, él tenía mucha sed, ¿recuerda? No solo porque estaba en medio del sol, sino que también tenía fiebre. Y dice Marcos capítulo 15, versículo 23, lo voy a leer desde el 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Él tenía sed y le quisieron dar vino mezclado con mirra. ¿Sabe qué era esto? Esto era una especie de analgésico que de alguna forma iba a mitigar el dolor, y él lo rechazó. Él no quiso tomar algo que mitigara ese dolor. Él iba a experimentar todo el dolor como debía ser. Ahora, por ley, la víctima que le daban este brebaje, que era un suave analgésico, tenía ese privilegio de pedirlo de alguna forma, algo de misericordia. Denme por favor algo para ver, pero el Señor rehusó. Él no quiso. Todo este proceso de dolor normalmente terminaba por acelerar la muerte del crucificado. Como regla general, una persona no podía amanecer en la cruz, porque si amanecía de un día para otro, la tierra se hacía maldita. Así que los soldados romanos, en cierta hora, si veían que el reo no había muerto, podían hacer tres cosas para acelerar la muerte. Uno, podían hacer una hoguera, una fogata, ponían palos debajo de los pies del crucificado y el humo ahogaría al que estaba en la cruz. Dos, traían una especie de martillo o porra gigante y con ellas quebraban los huesos de las piernas, y al quebrar ese soporte, entonces los pulmones colapsarían, porque todo el peso del cuerpo que sostenía las piernas ahora recaía sobre el tronco. Tres, con una espada o con una lanza perforaban el costado hacia el corazón, que fue lo que hicieron con el Señor cuando ya estaba muerto. El Señor sufrió nuestro dolor. Y esto es algo maravilloso. Yo no puedo mirar el sacrificio de Jesús como algo que no tiene nada que ver conmigo. Es todo lo contrario. Tiene que ver todo contigo y conmigo. El Señor le había dicho en Mateo capítulo 26, versículo 39 al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía de todo el dolor que iba a vivir. Pero el mayor dolor, tal vez, aparte de lo físico, es que el Hijo de Dios, puro, santo y sin pecado, aceptó recibir sobre sí mismo toda la inmundicia, toda la contaminación, toda la oscuridad de nuestra maldad y de nuestros pecados. Todo Él fue un receptor de toda la basura, de la porquería y de la inmundicia del mundo. Aquel que nunca pecó, aquel que nunca desobedeció, aquel que siempre fue santo, ahora iba a recibir el pago y la consecuencia de mis actos. Tuvo que cargar con ese concentrado nauseabundo de toda la maldad, toda la suciedad del pecado humano, de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones. No sé si usted alguna vez ha estado cerca a un lugar de aguas residuales, aguas de cañería, de alcantarillado. No sé si usted estaría dispuesto, por causa de su familia, que usted fuera sumergido en esas aguas. Aguas negras, aguas nauseabundas, aguas infectadas.
No sé si usted estaría dispuesto a sumergirse en esas aguas por su familia. El Señor se convirtió en un gran receptor de toda la inmundicia de la raza humana. ¿Sabe que jamás Dios, como Dios, había experimentado el dolor físico, ni el rechazo, ni la humillación? Pero sobre todo nunca había experimentado la repugnante sensación del pecado. Dios Padre había depositado toda la maldad, toda la rebeldía, todo el sufrimiento, todas las enfermedades y todo el pago de esto en Jesús. El Señor Jesús en la cruz no decidió renunciar por amor a ti y por amor a mí. Ahora volvamos a Isaías. Dice el versículo 3 del capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo estaba el Señor allí? Despreciado y desechado. ¿Sabe que la gente venía a la cruz y se burlaban de él? ¿Sabe que la gente le decía, bájate? ¿Tú qué dices que puedes derribar el templo y volverlo a edificar en 3 días? Bájate de la cruz. ¿Sabe que uno de los ladrones al lado de Jesús lo cuestionaba también, lo injuriaba? La Biblia dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Desechado, como cuando tú tomas un vaso y lo desechas, no sirve más. Dice varón de dolores. Y luego dice experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué estaba ocurriendo en la cruz? El Señor iba a ser azotado. El Señor iba a ser quebrantado y herido por nosotros. Es el caso de 2 hermanitos. Que uno de los hermanitos, el hermanito menor, hace un daño en la casa. De pronto le quiebra un jarrón muy valioso a la mamá. Hace algo malo. Y tal vez esa mamá que no sabe corregir a sus hijos. El hermanito mayor sabe que su mamá, con ira por lo que ha ocurrido, va a reprender severamente a su hermanito menor y le va a dar tan duro que posiblemente dejará unas marcas en su piel. Así que el hermanito mayor, cuando la mamá viene furiosa, él se para y dice, yo fui, aunque él no haya sido. Y recibe toda la ira de esa mamá sin él haber tenido nada que ver con el daño que se había causado. El Señor Jesús recibió por nosotros todos los azotes, todo el quebranto y todo el abatimiento que nos merecíamos. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido, como cuando usted muele algo, lo tritura, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando los discípulos vieron a Jesús en la cruz, muchos de ellos huyeron. Solo se quedó Juan y las mujeres. Pero cuando Jesús resucitó, el Señor, los discípulos entendieron de tan grande amor haber ido a una cruz, que ellos asumieron que iban a vivir para Él. Y le quiero contar que ellos tomaron la decisión de dar su vida en agradecimiento por aquel que los salvó. Le voy a contar que Pedro fue crucificado de cabeza en Roma, en forma de X.
Pablo, el apóstol Pablo, fue torturado y luego fue decapitado por Nerón. Lucas, el médico, fue ahorcado. Esteban fue apedreado. Jacobo fue muerto por Herodes a espada, probablemente decapitado. Mateo fue a Etiopía, en África, y allá murió por una espada. Juan estuvo en la cárcel de Patmos, en las minas, y luego fue llevado a Turquía. Él murió de viejo, fue el único. Pero le quiero contar acerca de Santiago. Santiago, dicen los historiadores, que posiblemente era hermano de Jesús. Santiago fue llevado al pináculo del templo, donde Satanás había subido al Señor para tentarlo, y fue arrojado 30 metros al vacío. A él le estaban diciendo que rehusara seguir a Jesús, que rehusara seguir el camino, que negara su fe. Pero él no quiso. Santiago fue arrojado desde el pináculo, sobrevivió a la caída. Cuando cayó contra el pavimento del templo, lo encontraron vivo, luego lo golpearon con un garrote hasta matarlo. ¿Sabe? Santiago estaba tan convencido de que el Señor lo había entregado todo, y por eso valía la pena entregar también todo de parte de nosotros. Bartolomeo o Natanael fue desollado por un látigo hasta morir, le arrancaron literalmente la piel hasta morir. Pero algo que me parece lindo, por ejemplo, Tomás, que fue incrédulo, luego creyó. Dice la Biblia que el Señor le dijo: no seas incrédulo sino creyente, y los historiadores descubrieron que Tomás fue un gran misionero hasta que fue asesinado por una lanza en la India. Matías, el reemplazo de Judas, fue apedreado y luego fue decapitado. Andrés, le quiero contar que Andrés, después de haber sido azotado por 7 soldados, ataron su cuerpo en cuerdas a una cruz para prolongar su agonía. Y mientras lo torturaban, Andrés se despidió con estas palabras: hace mucho tiempo he deseado y he esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, que ha sido colgada en ella. Hoy me reuniré con mi Señor. Nosotros a veces no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz. La cruz es un lugar de intercambio divino. ¿Qué intercambió el Señor allí? Dice la Biblia que Él padeció nuestras enfermedades. Isaías 53, 4 y 5 dice: Él llevó nuestras enfermedades. Y luego dice: y por su llaga fuimos curados. ¿Sabes una cosa? Él llevó tu enfermedad, y a cambio de esa enfermedad, Él te quiere dar sanidad. Cada órgano del Señor fue afectado, para que ese órgano afectado sea reemplazado por tu órgano hoy. ¿Sabe? Nosotros merecíamos el castigo. Sin embargo, dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Merecíamos el castigo, pero el castigo fue para Él, y a su vez Él en ese intercambio nos da el perdón. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. La cruz es un símbolo de maldición. Sin embargo, Él llevó todas nuestras maldiciones en la cruz. Si era de derramar su sangre para la remisión de pecados, Él ha podido ser decapitado y toda su sangre hubiese sido derramada. Pero Él escogió la cruz para llevar nuestras maldiciones. Él se hizo maldito para darnos a cambio bendición, para que tú hoy seas bendito. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre,
Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre para intercambiar esa pobreza para que tú seas próspero. Él murió desnudo para llevar tu vergüenza y darte dignidad. Él sufrió el rechazo, fue rechazado, dice que fue menospreciado y fue desechado para que tú hoy vivas con aceptación. ¿Sabe? El Señor murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Murió para que tú tengas vida eterna. La cruz es un lugar de intercambio divino. Él sufrió dolor para que tú vivas feliz hoy. Él sufrió soledad, separación del Padre, para que tú hoy tengas acceso a la presencia del Señor. Todo el cuerpo del Señor, todo, desde la cabeza hasta los pies, experimentó dolor. La corona de espinos redimió la maldición sobre la tierra. Cuando Adán pecó, la sentencia sobre la tierra y sobre el trabajo de Adán es que la tierra le produciría espinos y cardos, y con dolor se ganaría el pan cada día. El Señor llevó esos espinos y cardos en su cabeza. No hubo un solo músculo, un solo nervio, tendón, tejido, órgano. Todos los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio, de circulación, todos sus huesos, todo su ser sufrió un intenso dolor para que tú hoy vivas con felicidad, con salud, con paz y con vida eterna. Si hoy no tienes esto, es porque tal vez no has ido a la cruz. Él ya pagó por ti. Es gratis. Es privilegio de hijos. Él lo ganó, a Él le costó. Y hay gente que no está haciendo uso de esa herencia. Hay gente que hoy ha menospreciado por ignorancia lo que Él padeció, lo que Él sufrió. Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito, Él es el Hijo de Dios, y Él padeció y sufrió para que tú hoy no vivas esa vida miserable que tienes, para que salgas adelante, para que venzas la enfermedad, para que venzas la soledad y la depresión. Él padeció todo el quebrantamiento posible de un ser humano. Por eso la Biblia reconoce que Jesús se ganó un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra declaren que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hoy vamos a ir a la cruz y vamos a reclamar lo que no merecemos, pero lo que Él por amor se ganó hace 2000 años. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo hace 2000 años a ir a morir de una forma atroz, pero con un propósito. Con cada cosa que Él vivió, me estaba redimiendo a mí. Señor, yo hoy renuncio a la enfermedad, porque en su cuerpo, en el cuerpo del Señor, toda enfermedad fue llevada por Él. Yo renuncio hoy a la enfermedad, porque dice tu palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Tú ya las llevaste. Así que yo hoy, por la fe, tomo cualquier órgano que los oyentes tengan destruido o enfermo. Tomo ese órgano enfermo y lo llevo a la cruz. Y a través de la cruz, en ese intercambio divino, tomamos un órgano nuevo por la fe y lo trasplantamos en estos cuerpos. Señor, si hay alguien con cáncer en la sangre, hoy derramamos la sangre del Cordero que reemplaza esa sangre enferma. Señor, si hay gente aquí sufriendo en los pulmones, hoy tomamos, Señor, esos pulmones y los llevamos a la cruz. Y tomamos los pulmones de Cristo, los pulmones que santifican y que limpian, y los trasplantamos. Todo pulmón enfermo, todo estómago, esófago, intestinos, huesos, todo órgano, lo llevamos a la cruz. Y en la cruz encontramos la sanidad, porque por tu llaga hemos sido curados. No las llagas
Cuando dice tu llaga, es porque todo tú fuiste una llaga, desde la cabeza hasta los pies. Hoy renunciamos, Señor, a la depresión, a la soledad, porque tú fuiste a la cruz para acercarnos al Padre. Hoy renunciamos, Señor, a toda maldición, porque te hiciste maldito para que yo en esa maldición sea bendito. Hoy renuncio a la muerte, porque fuiste a la cruz a morir para que yo tenga vida eterna.